Aquel año, para mi cumpleaños, invité a mi hijo, a su esposa y a mis nietos a una pequeña cena en casa. Preparé todo desde la mañana, la mesa puesta, el pastel con las velas, las sillas de bebé listas. Nadie vino. Esa noche, abrí mi teléfono y encontré un mensaje de mi propio hijo. No tengo tiempo. Disfruta tu fiesta, abuela. Nadie va a querer ir ahí. Me quedé inmóvil. No lloré, no contesté. Solo tuve una sensación muy clara. Ya no era una persona a la que se le debía respeto. ¿Recuerdas la primera vez que te diste cuenta de que tus hijos ya no te hablaban como a una persona digna de respeto? Deja tus comentarios abajo. Mi nombre es María del Carmen Ríos. Tengo 62 años. El evento de aquel día fue mi cumpleaños número 62. Una semana antes, tomé la iniciativa de llamar a Javier, mi hijo. Invité a toda su familia, mi nuera Lucía y mis 2 nietos. Fui muy clara. Solo haré una cena pequeña. Quiero ver a los niños. Javier murmuró algo por teléfono. No dijo sí, pero tampoco dijo no, para las madres como yo. Ese silencio generalmente se traduce automáticamente como aceptado. Me levanté a las 6 de la mañana. Fui al mercado temprano para comprar la carne más fresca. Cociné mole poblano, el plato que a Javier tanto le gustaba de niño. Puse 6 platos en la mesa, 2 platos pequeños de plástico azul para mis nietos. Incluso saqué 2 sillas altas del almacén. Les quité el polvo y las coloqué ordenadamente en el lugar más conveniente para que los niños pudieran alcanzar la comida. En el centro de la mesa, un pastel pequeño. Le puse el número 62 y unas cuantas velitas de colores. No esperaba regalos. A mi edad, no necesito ropa nueva ni vitaminas. Solo esperaba su presencia. Quería que esta casa tuviera voces, aunque fuera solo por 2 horas, las 7 de la noche. Esa era la hora acordada. Me senté en la cabecera, mirando hacia la ventana. No sonó el timbre. No se escuchó ningún coche detenerse frente al portón. 7:30. La comida en la mesa comenzó a enfriarse. La salsa de mole empezó a secarse, ya no brillaba como al principio. Seguí sentada. Tomé el teléfono. Revisé si lo había puesto en modo silencioso. No. El timbre estaba al volumen más alto. No llamé para recordarles. Antes lo habría hecho. Habría preguntado, ¿por dónde van? Me habría preocupado. Están atrapados en el tráfico. Pero hoy, una sensación extraña detuvo mi mano. Esperé más. 8 de la noche. Me levanté, fui a la cocina a recalentar la sopa por segunda vez. Luego apagué la estufa. Me di cuenta de que calentar la comida en ese momento era inútil. Hay momentos en que el esfuerzo de esperar solo te hace sentir más pequeña. Me sentí como una niña olvidada en la puerta de la escuela, no como una madre, una anfitriona. 8:15. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Javier. Mi corazón latió más rápido. Pensé, debe ser por el tráfico o algún imprevisto. Abrí el mensaje. Leí la frase. Luego la leí por segunda vez. No para entender el significado, porque era demasiado claro. Leí para asegurarme de que no estaba imaginando esta crueldad. El texto original era: no tengo tiempo. Disfruta tu fiesta, abuela. Nadie va a querer ir ahí. No me llamó mamá. Se dirigió a mí impersonalmente. O usó la palabra abuela, llena de distancia. Y la última frase: nadie va a querer ir ahí. Puse el teléfono sobre la mesa de cristal. Esto no era una simple cancelación de la cena. Si hubiera dicho: estoy muy ocupado. Lo siento, mamá. Me habría entristecido, pero lo habría entendido. Pero no. Esto era burla. Esto era desprecio. Como maestra, sé nombrar este comportamiento. Esto es violencia psicológica verbal. Quería que me sintiera patética. Quería que supiera que mi existencia, mi fiesta, mi esfuerzo, eran un chiste ante sus ojos. No reaccioné de inmediato. No le envié un largo mensaje con preguntas de ¿por qué? Tampoco llamé para llorar o regañarlo. Solo miré la pantalla del teléfono que se oscurecía lentamente. Me quedé quieta en la cocina. El olor a comida fría ahora era intenso y desagradable. Extrañamente, no lloré. Mis brazos colgaban a los lados. Mis piernas no temblaban. Normalmente, soy una persona muy sensible. Lloro viendo películas. Lloro cuando un nieto se cae. Pero en este momento, enfrentando la crueldad directa de mi propio hijo, mis ojos estaban secos. Me di cuenta. Estaba acostumbrada a ser ignorada en silencio. Solo que hoy, el desprecio estaba escrito en palabras, claro,
sin disimulo. Ya no era el ceño fruncido cuando hablaba mucho, o el manotazo cuando quería arreglarle la camisa. Era una bofetada directa en la cara. Una pregunta apareció en mi cabeza, clara como el agua. ¿Desde cuándo me convertí en una persona que no necesita ser respetada? ¿Qué hice mal? ¿Lo consentí demasiado? ¿O me volví una molestia? ¿O simplemente porque soy vieja y ya no tengo valor de uso, no merezco ser tratada con amabilidad? No respondí esta pregunta de inmediato. La dejé colgando allí, en medio de la sala llena de comida, pero vacía de afecto. Tomé el teléfono otra vez. Mi pulgar se deslizó sobre el teclado. Por la inercia de una madre durante los últimos 30 años, estuve a punto de enviar: no importa, hijo, ven cuando tengas tiempo. O, entiendo, el trabajo es más importante. Estuve a punto de disculparme. Disculparme por haber organizado un cumpleaños. Disculparme por haber perturbado su valioso tiempo. Estuve a punto de enmendar la grosería de mi hijo, como siempre lo he hecho. Pero me detuve. Miré la frase. Nadie va a querer ir ahí. Borré todo lo que iba a escribir. Apagué la pantalla. No contesté el mensaje. Sin explicaciones, sin disculpas, sin reproches. Esta fue la primera vez en mi vida que elegí no responder a mi hijo. Fue la primera vez que no busqué la forma de hacerlo sentir cómodo después de que él me había herido. Empecé a levantar la mesa. Guardé las 2 sillas de plástico de los nietos en un rincón. Apagué las velas del pastel que nadie había cortado. El olor a humo de vela subió, agrio. Vertí todo el mole en un recipiente de plástico y lo guardé en el refrigerador. Sabía que lo comería durante toda la semana, sola. Apagué la luz de la cocina. La oscuridad cubrió la casa. No hice nada trascendental. No bloqueé su número. No cambié mi testamento. No los eché de mi vida. Solo guardé silencio. Pero al entrar a mi recámara, supe una cosa con certeza. La noche no terminaría aquí. Mi silencio esta noche no era resignación. Era el comienzo de algo diferente. Esa noche no reaccioné, pero comencé a cambiar. Lo de anoche no fue la primera vez. Necesito ser honesta conmigo misma y con ustedes. Ese mensaje cruel no cayó del cielo. Es el resultado de un largo proceso que yo, intencional o accidentalmente, permití que sucediera. Muchos años antes de este cumpleaños número 62, las señales ya estaban allí, muy claras. Pero elegí cerrar los ojos. Me acostumbré a ello. O para ser más exactos, fui entrenada para aceptarlo. La primera señal fue la forma en que Javier se comunicaba conmigo. Permítanme contarles sobre el historial de llamadas en mi teléfono. Si lo abren, verán el nombre, hijo, aparecer con bastante frecuencia. Pero si observan de cerca la hora y el contenido, verán una regla cruel. Nunca llama un domingo por la mañana para preguntar: ¿cómo estás, mamá? Nunca envía un mensaje a mitad de semana solo para contar una anécdota divertida del trabajo. Solo llama cuando me necesita. Un ejemplo concreto. Hace 3 meses, martes, 9 de la noche, Javier llama con voz apresurada: mamá, Lucía se enfermó. Tengo que ir a ver a un cliente. ¿Puedes venir a cuidar a los niños de inmediato? No confío en contratar a alguien a esta hora. Yo estaba a punto de acostarme. El dolor de espalda de la vejez me estaba atormentando. Pero respondí inmediatamente: claro, voy para allá. Tomé un taxi. Hice dormir a mis nietos. Limpié el desorden de juguetes en su sala. Cuando Javier regresó, era la 1 de la mañana. Olía fuertemente a alcohol. Me miró, asintió y dijo: quédate en la sala o te vas. Llama tú a un taxi, estoy muy cansado. Se fue directo a su recámara. La puerta se cerró. En ese momento pensé: está ocupado. Está esforzándose por su familia. Ahora, al recordar, me doy cuenta de una verdad escalofriante. Durante esas 4 horas y todo el día siguiente, nunca me preguntó: ¿estás cansada, mamá? Esto no era pedir un favor, esto era explotación laboral basada en el afecto. Él sabe que nunca me negaré porque amo a mis nietos. Es una forma de dependencia emocional y manipulación del sacrificio. La segunda señal es que mis días importantes siempre fueron relegados a lo secundario. En México, el 10 de mayo, Día de las Madres, es un día sagrado. Los restaurantes están llenos. Las madres en la calle llevan flores. El año pasado, ese día, me puse mi vestido más bonito. Me senté en casa, esperando. Esa mañana, vi en Facebook que mi nuera había publicado una foto de ella
y su madre almorzando en un restaurante elegante en Polanco. Javier también estaba en la foto, sonriendo. Esperé hasta la tarde. Nadie pasó. Esperé hasta la noche. A las 10 de la noche, recibí un mensaje de WhatsApp de Javier. Una calcomanía, sticker, de un ramo de flores y la frase copiada. Feliz Día de la Madre. Hoy estoy muy ocupado y no pude ir. Lo compensamos en otro momento. Ese otro momento nunca llegó. En ese momento, me dije, no importa la formalidad. Lo importante es que ellos sean felices. Soy vieja. ¿Qué importan las ceremonias? Me consolé a mí misma para sentir menos dolor, pero recuerdo perfectamente el cumpleaños de Javier. Nunca lo he olvidado, ni un solo año. Siempre soy la primera en enviarle un mensaje a las 0 horas. El problema aquí no es la mala memoria, el problema es la prioridad. Yo ocupaba un lugar muy bajo en la lista de prioridades de mi hijo, más bajo que su trabajo, más bajo que sus amigos, incluso más bajo que sus relaciones sociales. La tercera señal, y la más peligrosa, mi posición por defecto. En esta familia, siempre se me consideró, siempre disponible. Mamá lo entenderá. Mamá no necesita explicaciones. Una vez, había quedado en tomar un café con una vieja amiga que no veía en años. Estaba muy emocionada. Ya me había maquillado. 30 minutos antes de la cita, Javier llama. Mamá, la señora de la limpieza faltó de imprevisto. ¿Puedes venir a recibir un paquete por mí? Estoy en una reunión. Me miré en el espejo. Miré mi rostro con lápiz labial. Y dije, sí, voy para allá. Llamé a mi amiga. Le mentí diciendo que me dolía la cabeza. Cancelé mi cita. Fui a hacer un recado para mi hijo. No recuerdo la última vez que dije no. Esta misma facilidad mía borró todos mis límites personales. Esta es una forma de violencia psicológica sutil pero prolongada. No me golpeó hasta dejarme morada. No me gritó sin cesar, pero socavó mi autoestima. Me convirtió de una persona con necesidades propias en una herramienta de servicio siempre en modo listo. Anoche, al repasar todo esto, tuve que detenerme en un punto muy doloroso. Es mi propia responsabilidad. Yo misma justifiqué todos los malos comportamientos de mi hijo. Cuando olvidó mi cumpleaños, dije está ocupado. Cuando me habló sin respeto, dije es directo. Cuando se aprovechó de mí, dije ayudarlo es mi alegría. Creen que si siempre somos las que entendemos a todos, tal vez, y a nadie necesita entendernos a nosotras. Yo justifiqué a mi hijo. Yo misma ayudé a mi hijo a no ser responsable de su falta de tacto. Yo le enseñé a tratarme así. Si nunca protesto, ¿por qué debería cambiar? Me senté en la cama, mirando al vacío. Si continúo en silencio después del mensaje de anoche, ¿qué pasará? Volverá a olvidarse. El próximo año, me enviará un mensaje similar. Y cuando yo falte, tal vez llegue tarde a mi funeral porque estaba en una reunión. Me estremecí, no por el frío, sino por ver mi futuro demasiado miserable si no me detenía ahora mismo. La noche de mi cumpleaños no fue la primera vez que me dejaron sola, pero fue la primera vez que ya no quise consolarme a mí misma. Doblé la colcha. Miré la foto familiar colgada en la pared. En la foto, yo estaba un paso atrás, sonriendo tímidamente. Decidí, esa foto sería el pasado. Hoy, no lloro. La decepción ha tocado fondo, y cuando tocas fondo, ya no tienes miedo de caer. Empiezas a buscar cómo escalar. Esa misma noche, después de las 9, la casa en Iztapalapa se sumió en el silencio. Ya no había música de mariachi alegre que puse por la tarde para recibir a mis invitados. Ya no había luz de velas parpadeante, solo el zumbido constante del refrigerador en la esquina de la cocina. Nadie llamó más. Ningún coche se detuvo frente a la puerta. Estaba segura. No habría más incidentes externos esta noche. Nadie vendría. Empecé a levantar la mesa. Hice cada tarea una por una. Muy despacio. No me apresuré como siempre. Normalmente, limpio muy rápido para sentarme a platicar con mi hijo y mis nietos. Pero hoy, tenía toda la noche. Saqué el plástico para envolver. Envolví el pastel de cumpleaños. La capa de crema estaba intacta, sin un solo corte. Miré el número 62 de cera roja incrustado en él. Lo saqué y lo tiré a la basura. Fui a la sala. Levanté las 2 sillas altas de los niños. Estaban ligeras. Las doblé, escuchando el clac de las articulaciones de plástico. Las llevé al almacén, apilándolas en el rincón más oscuro. Hice todo eso sin sentir nada. Estoy acostumbrada a limpiar sola. Mi esposo murió hace mucho. Mi hijo se casó y vive lejos.
Lavar los platos sola es cosa de todos los días, pero el estar sola de esta noche pesaba más que todas las noches anteriores juntas. Extrañamente, no lloré. Antes, en situaciones de tristeza como esta, habría llorado. Me habría sentado en el sofá, secando mis lágrimas con pañuelos, sintiendo autocompasión. Habría llamado a mi vecina para contarle, o habría publicado un estado triste en Facebook para buscar consuelo. Pero esa noche, no. Estuve de pie frente al fregadero, con la esponja llena de jabón en la mano. Mis ojos estaban secos. Me di cuenta de algo muy real. Llorar no hace que nadie venga. Llorar no calienta la comida. Y lo más importante, mis lágrimas no harán que mi hijo cambie. Lloré demasiadas veces. Y el resultado fue que mi hijo me envió ese mensaje cruel. Entonces, ¿para qué llorar? Por primera vez, distinguí claramente mis emociones. No estaba triste. Triste es cuando llueve y nadie te recoge. Triste es cuando ves una película conmovedora. Esto es ser despreciada. Necesito nombrarlo con precisión. Esto ya no es falta de tacto masculina. Esto es violencia psicológica leve. Él sabía que yo esperaba. Él sabía que había preparado todo. Y eligió destrozar esa alegría en el último minuto con un mensaje frío. Eso es un acto de causar daño con intención. No necesito explicar este concepto a nadie. Lo sentí tan claro como un corte en mi piel. Esa noche, recordé un pequeño detalle. Hace medio año, llamé a Javier al mediodía. Solo quería preguntarle si vendría el fin de semana para ir al mercado. Contestó, con voz brusca. Estoy hasta el cuello de trabajo. ¿Por qué llamas a esta hora? En ese momento, ¿cuál fue mi reacción? Dije, lo siento, mamá. No lo sabía. Lo siento, hijo. Me disculpé profusamente y colgué. Me sentí culpable todo el día por haber molestado a mi hijo, pero esta noche, de pie en esta cocina fría, me pregunté, ¿por qué tengo que disculparme por existir? ¿Por qué el deseo de una madre de ver a su hijo se convierte en un crimen? Lavé el último plato, pero no lo puse en el escurridor de inmediato. Lo sostuve en mi mano, mirando el esmalte blanco y resbaladizo. No estaba evitando la realidad, la estaba observando. La sensación en mi corazón en este momento no era de dolor agudo, era frío, un frío que se extendía desde dentro, como cuando te das cuenta de que la persona frente a ti es un extraño, no un ser querido. Fui a la sala, me senté en el sillón, miré el teléfono que seguía inmóvil sobre la mesa. 3 opciones aparecieron en mi mente. 1. Llamar a Javier de inmediato, regañarlo, o llorar preguntándole por qué me trataba así. 2. Escribir un mensaje muy largo, diciéndole lo decepcionada y dolida que estaba. 3. No hacer nada. Descarté inmediatamente las 2 primeras opciones. ¿Por qué? Porque las probé durante los últimos 10 años. Cada vez que me entristecía, hablaba. Lloraba. ¿Y qué hacía él? Guardaba silencio. O decía, ya vas a empezar, mamá. Nunca me escuchó realmente. Mis palabras, mis lágrimas, para él eran solo una molestia. Si volvía a hacer esas cosas, el resultado sería exactamente el mismo. Volvería a ser la anciana quejumbrosa, débil, que necesita lástima. Ya no quiero esa lástima. Así que, esa noche, elegí la opción 3. Elegí no reaccionar. Pero deben entender, no reaccioné porque lo aceptara. Retrasé la acción para prepararme para algo diferente. Me levanté, apagué la luz del comedor. La oscuridad se tragó la mesa vacía. No me felicité por mi cumpleaños. No había nada que celebrar en un día tan terrible. Fui a mi recámara, cerré la puerta, me acosté en la cama, subiendo la colcha hasta el pecho. Esa noche no derramé ni una sola lágrima. Mi almohada estaba seca, pero en la oscuridad mi cerebro trabajaba a toda velocidad. Empecé a pensar de manera diferente sobre mi posición. Ya no era una víctima esperando piedad. La noche estaba muy avanzada. Calculé que pasaban de las 11. Después de terminar de levantar la mesa de la fiesta de cumpleaños, no podía dormir. Me senté sola en la sala tranquila, sin encender la televisión, sin llamar a nadie para quejarme. La casa estaba en silencio. No la paz relajante de una persona mayor descansando, solo la ausencia de voces. La sensación era como estar sentada en una caja vacía. Me detuve por unos segundos. Respiré hondo. Necesitaba mantener la calma. Fui a la esquina de la habitación. Abrí mi vieja laptop, que solía usar para preparar clases. Hacía mucho que no la abría de noche.
Normalmente, a esta hora, ya habría tomado mis pastillas para las articulaciones y estaría dormida, pero esta noche estaba más despierta que nunca. No puse música, no preparé té, nada de alcohol. Aclaro esto para que entiendan. No hice esto en un arrebato impulsivo. Mi decisión no provino de un ataque de ira que hace perder la cabeza. Provino de una decepción que se había enfriado y endurecido. Miré la pantalla azul brillante de la computadora. Inicié sesión en mi cuenta de red social. Comencé a ver lo de hoy no como un accidente aislado. Era una cadena. El mensaje de Javier fue la gota que colmó el vaso. Esto es violencia psicológica prolongada. Volví a pensar en enviarle un mensaje. Mi mano estuvo a punto de escribir en el chat de Javier. Me hice la pregunta directamente. Si le envío un mensaje ahora, ¿qué hará? ¿Se disculpará o me dirá: mamá, estás exagerando, de verdad estaba ocupado? ¿Me consolará o colgará y apagará su teléfono? Recordé todas las veces anteriores. Cuando estaba enferma, llamé. Él dijo: toma tus medicinas, mamá. Y ya, cuando me caí se lo dije. Él dijo: ten más cuidado al caminar, mamá. Luego cambió de tema. Cada vez que alzaba la voz pidiendo atención, me empujaban al papel de mendiga. Si le enviaba un mensaje privado ahora, continuaría desempeñando el papel de la madre que tiene que rogar a su hijo por respeto. Negué con la cabeza. Ya no quería estar en esa posición. Ya he interpretado ese papel lo suficiente. Elegí el silencio, pero fue un silencio deliberado. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Necesito diferenciar claramente para ustedes. Hay un tipo de silencio por miedo, por resignación, tragándose las lágrimas. Esa era yo ayer, pero ahora guardo silencio para prepararme. No voy a discutir cara a cara con él, porque sé que perderé en argumentos. Es joven, tiene labia, es bueno para las excusas. Esta vez, guardo silencio para actuar. El silencio también es una decisión, pero hay que saber para qué se está en silencio. Moví el cursor a crear nueva publicación. ¿Creen que si guardo silencio una vez más, mañana las cosas serán diferentes? ¿O simplemente se repetirán exactamente como hoy? Decidí no discutir, no explicar, no hacer una larga queja. Elegí dejar que la verdad hablara por sí misma. No edité, no agregué detalles, no inventé que mi hijo me gritó, aunque ese mensaje era casi un grito. Tenía una foto, la foto que tomé de la mesa de la fiesta, a las 7 de la noche. La tomé para enviársela a Javier, planeando presumir que mamá ya terminó de preparar. Pero no alcancé a enviarla antes de que él mandara su cruel mensaje. En la foto, la mesa llena, 6 platos, el pastel con las velas, 2 sillas de bebé, y ni un alma. Entendí una cosa: cuando la verdad se expone sin adornos, no necesito alzar la voz, no necesito que nadie me crea, solo necesito dejar de ocultar su mal comportamiento. Me puse un límite. Tenía que verificar mi propia moral antes de presionar, publicar. ¿Estoy haciendo esto por venganza? No. ¿Quiero difamar a mi hijo para que la gente lo regañe? No exactamente. ¿Quiero herir a alguien? Me detuve un momento. Me pregunté: si mañana todos se enteran de esto, ¿me avergonzaré? La respuesta fue: no. ¿Por qué debería avergonzarme de haber cocinado una buena comida? ¿Por qué debería avergonzarme de haber esperado a mi hijo? Quien debería avergonzarse es quien no vino y envió ese mensaje cruel. Porque esa es la verdad. Solo estoy sacando la verdad a la luz. Escribí la descripción, muy corta, sin exclamaciones, sin iconos de lamento. Cité el mensaje original de mi hijo y lo puse junto a la foto de la mesa vacía. Revisé la publicación por última vez. Mi mano movió el ratón hasta el botón publicar. Un clic suave. No hubo explosión. La pantalla mostró el aviso: publicación exitosa. Apagué la computadora. Cerré la pantalla. Me levanté. Fui a la recámara. Eran las 12 de la noche. No esperé a ver si alguien le daba me gusta o comentaba. No me importaba eso en este momento. Me acosté en la cama, me cubrí con la colcha hasta la cabeza. No sé cómo será la mañana. La tormenta podría llegar, pero sé que, desde esa noche, dejé de hacerme pequeña para encajar en el egoísmo de mi hijo. A la mañana siguiente de mi cumpleaños, me desperté a las 6:40. A mi edad, siempre me levanto temprano, sin importar si dormí bien o no. La casa estaba exactamente igual que la noche anterior, la mesa vacía, las sillas recogidas. El ambiente en casa era muy tranquilo, sin música, sin televisión de buenos días. No me sentía triste ni pesada como había imaginado.
No describiría mi emoción como vacío. Se parecía más a la calma antes de la tormenta. Esa mañana fue diferente a cualquier otra, no por la luz del sol que entraba por las cortinas, sino por el teléfono. Mi teléfono comenzó a vibrar. Estaba boca abajo sobre la mesa de la cocina, junto al azucarero. Su zumbido sordo resonaba en la superficie de madera, un sonido muy molesto en el espacio tranquilo. Una llamada perdida. No lo levanté para ver de inmediato. Me quedé mirándolo. Luego 2 llamadas. Luego vibró continuamente, sin parar. Como si la persona que llamaba mantuviera el dedo en el botón de rellamada inmediatamente después de colgar. Tomé el teléfono. La pantalla se encendió. El nombre que se mostraba, Javier, mi hijo. No contesté de inmediato. Miré ese nombre saltar en la pantalla. No respiraba rápido. Mi corazón no latía acelerado por miedo a que algo malo hubiera pasado. Si fuera ayer, al ver sus llamadas incesantes, me habría asustado. ¿Los niños están enfermos? ¿Tuvo un accidente? Pero esta mañana sabía muy bien la razón. No estaba llamando para desearme un feliz cumpleaños tardío. Un mensaje apareció justo después de que la llamada se cortara. Desbloqueé la pantalla. No era un mensaje de felicitación, tampoco una disculpa. El contenido era muy corto, escrito a toda prisa, incluso con errores de ortografía. ¿Qué estás haciendo? Bórralo ahora mismo. Todos me están preguntando sin parar. Contesta el teléfono. El tono era de urgencia. Ya no había la arrogancia, la frialdad de anoche. Había exigencia, había órdenes. Entendí de inmediato. Él había visto lo que hice anoche. La foto de la mesa vacía y su mensaje cruel habían llegado a donde debían. Tal vez sus amigos lo vieron, o sus colegas, o parientes lejanos. Puse el teléfono en la mesa. Una sensación muy extraña se deslizó en mí. No era alegría maliciosa. Era una sensación de control. Por primera vez en años, él no podía controlar la situación. Por primera vez, no podía ignorarme. Mi silencio lo había obligado a hablar, aunque fuera un grito. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era el número de Lucía, mi nuera. Ella rara vez me llama, a menos que necesite que cuide a sus hijos. Pero esta mañana también estaba llamando. Consideré 3 posibilidades. 1. Contestar de inmediato, para escuchar sus reproches. 2. Apagar el teléfono. 3. Dejarlo así, mirando cómo vibra. Elegí la tercera opción. No contesté. Puse el teléfono sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba. Miré los nombres que se alternaban. Javier, Lucía, y de nuevo Javier. El silencio en este momento no es evadir, es recuperar el aliento. Si contesto ahora, me veré envuelta en su pánico. Me abrumarán con tonos de voz altos. Me manipularán con ira. Necesito mantener la calma. Necesito que entiendan. Ya no soy la persona que contesta al primer sonido. Las llamadas continuaron. Los mensajes comenzaron a cambiar de tono. De una orden. Contesta el teléfono. Pasaron a la súplica. Mamá, necesitamos hablar. Solo es un malentendido. Luego a una preocupación fingida. ¿Estás bien, mamá? ¿Por qué no contestas? Estoy muy preocupado. Los leí todos. No respondí ni a uno. Analicé de inmediato. Esto no es preocupación. Ayer, cuando estaba sola con el pastel de cumpleaños, no estaban preocupados. Esta mañana, cuando su máscara de familia feliz se ha roto públicamente, es cuando se preocupan. Esto es pánico por la pérdida de control de la imagen. Si anoche me dolió el abandono, esta mañana le toca a él sentir miedo de que se vea su verdadera naturaleza. Me levanté, fui a preparar café. Hice mis actividades con total normalidad. Puse 2 cucharadas de café en el filtro. Herví el agua. El sonido del agua hirviendo era agradable. Abrí las cortinas de la ventana. La luz inundó la cocina. Me senté en la silla, con mi taza de café caliente en la mano. El vapor subía, con un aroma delicioso. Me di cuenta. Por primera vez, no me dejé arrastrar por el ritmo de mi hijo. Antes, solo bastaba que llamara para que yo me pusiera nerviosa. Hacía lo que él necesitaba. Mi corazón latía según su horario, pero esta mañana yo estaba bebiendo mi café, mientras él estaba enloqueciendo al otro lado de la línea. No necesito dar explicaciones de inmediato. No tengo la obligación de calmar su pánico. El poder no es hablar más fuerte, es no necesitar hablar de inmediato. El teléfono vibró una vez más. Un largo repique. Vi el nombre Javier aparecer por última vez esa mañana.
La luz de la pantalla parpadeaba como la respiración de alguien que se ahoga. Supe que, a partir de ese momento, cualquier conversación futura no sería como antes. Ya no soy la madre anciana esperando en la oscuridad. Soy la persona que sostiene el teléfono y decide si pulsar contestar o no. Terminé mi taza de café. Respiré profundamente y luego extendí la mano para tomar el teléfono. Era hora de escuchar lo que tenían que decir. Después de 12 llamadas perdidas, decidí contestar. No me apresuré. Esperé al tercer timbrazo antes de deslizar mi dedo en la pantalla. Hola. Solo dije una palabra. Tranquila, sin temblar. Al otro lado de la línea, la voz de Javier sonó de inmediato, rápida y urgente. No me saludó. Por Dios, mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes que te he estado llamando durante 1 hora? Borra esa publicación ahora mismo. Guardé silencio unos segundos antes de responder. No pregunté. ¿Cómo estás? No me justifiqué con un estaba ocupada. ¿Por qué? Pregunté. Noté que su voz era diferente a la de todos los días. Ya no tenía ese aire arrogante, perezoso y despectivo de quien concede favores, tampoco el tono frío de estoy muy ocupado de anoche. Esta no era la voz de alguien preocupado. Esta era la voz de alguien que pierde el control. Javier comenzó a soltar una larga perorata. Estás exagerando, mamá. Los problemas familiares se resuelven a puerta cerrada. ¿Por qué lo subiste a internet? Todos me están enviando mensajes. Mi jefe lo vio. Lo que estás haciendo me está arruinando. Solo es un malentendido. Usó palabras muy familiares, exagerando, malentendido, asunto privado. No discutí con él sobre lo correcto o incorrecto. Sabía que discutir ahora era inútil. Pregunté brevemente, interrumpiendo su torrente de palabras. ¿Quieres que lo borre porque estoy dolida o porque estás en problemas? El otro lado de la línea se quedó mudo. No respondió de inmediato. Dudó. Luego evadió. Pues las dos cosas. La gente se va a reír de ti si lo dejas. Bórralo, mamá, y el fin de semana venimos a compensarte. Esto es manipulación emocional. Está tratando de cambiar el enfoque de su mal comportamiento a mi reacción. Quiere convertirme en la causante del problema. De repente, la voz de mi nuera, Lucía, se interpuso. Parecía que ella había tomado el teléfono o que estaba en altavoz. Mami. Su voz era suave, mucho más cortés que su actitud indiferente habitual. Lo sentimos. De verdad estábamos muy ocupados ayer. Íbamos a llamarte hoy por la mañana. No te enojes, por favor. Quita la publicación. La gente de fuera no debería juzgar. Escuché, sin interrumpir. Noté este cambio vertiginoso. Cuando no había riesgo, yo era la abuela, la sobrante, la no importante. Cuando hay consecuencias, de inmediato me convierto en mamá. Me hablan con suavidad, me consuelan. Esto no es remordimiento. El remordimiento es cuando ves tu error y quieres enmendarlo. Esto es ajustar la actitud para mantener la imagen. Están asustados, no me están queriendo. Al ver que seguía en silencio, Javier tomó el teléfono de nuevo. Su tono comenzó a ser impaciente. ¿Sabes que estás avergonzando a la familia? ¿Qué ganas con llevar nuestros asuntos privados a que el público los comente? ¿Dónde queda el honor de esta familia? Esta acusación era ridícula. No refuté con ira. Solo pregunté, con voz muy suave. ¿Cuál honor, hijo? ¿Dónde estaba ese honor cuando me enviaste ese mensaje? ¿Nadie va a querer ir ahí? Silencio. Esta vez fue un silencio absoluto al otro lado de la línea. No hubo explicación, porque no hay explicación razonable para esa crueldad. Llamo a este comportamiento culpar a la víctima, blaming the victim. Él quiere convertir a la víctima, yo, en la culpable, la que avergüenza a la familia. Quiere que me sienta culpable por haber alzado la voz para defenderme. Javier empezó a entrar en pánico de verdad. Mencionó su trabajo. Mamá, estoy negociando un contrato. ¿Qué pensarán mis socios si ven esto? ¿Quieres que pierda mi trabajo? Ya había escuchado suficiente. En toda esta conversación de 5 minutos, no hubo una sola frase preguntando qué cené anoche. No hubo una sola frase preguntando cómo me sentí sentada sola. No hubo una sola frase reconociendo que se había equivocado. Todo giraba en torno a su trabajo, sus amigos, su imagen social. Tuve una revelación crucial en ese momento. No temen mi dolor, temen perder lo que tienen, temen perder su fachada de hijo ejemplar, temen el juicio social, pero no temen herir el corazón de su madre. Decidí terminar la llamada. No prometí borrar la publicación, tampoco prometí perdonar. Estoy ocupada. Voy a colgar. ¿Espera, mamá? No. Presioné el botón rojo.
La llamada terminó. Puse el teléfono sobre la mesa. Mi mano no temblaba. Extraño. Pensé que temblaría de ira o de miedo a su regaño. Pero no. Mi mano estaba firme. No di más explicaciones. No les abrí el camino para escapar del desorden que ellos mismos crearon. Los he rescatado toda mi vida. Mentí por ellos cuando fueron perezosos. Les di dinero cuando estaban en apuros. Guardé silencio cuando fueron groseros. Pero hoy dejé de protegerlos de las consecuencias. La verdad es la verdad. Si la verdad los avergüenza, es por su forma de vida, no por mí. Miré por la ventana. El día estaba completamente claro. No me sentía feliz. Nadie se alegra de ver a su hijo ser una mala persona. Tampoco sentí la euforia de haber vengado a un enemigo. Solo vi claramente. Todo se volvió nítido. Ya no estaba cubierto por la niebla del amor materno ciego. Solo los vi más claramente. Y una vez que los vi con claridad, no pude fingir como antes. Me levanté, me quité la ropa de casa, me puse mi camisa más formal. Necesitaba ir a ver a alguien, y esa persona no era mi hijo. Después de esa llamada corta y decisiva, no hablamos más. Javier envió algunos mensajes más. Lucía llamó 2 veces más, pero no los miré. Apagué el tono de llamada. Puse el teléfono boca abajo sobre la fría mesa de madera. Un pensamiento muy claro apareció en mi mente. Si sigo contestando, me ablandaré de nuevo. Los escucharé justificarse. Y por inercia de madre, volveré a decir, está bien, lo dejo pasar. He dicho esa frase toda mi vida. Me he disculpado por los errores de otros toda mi vida. Hoy me detuve, me levanté, fui al dormitorio a cambiarme. Ya no me puse mi ropa de estar en casa. Elegí una camisa de color marrón oscuro y pantalones de vestir. Busqué en el cajón mi vieja libreta de contactos. Encontré el número del bufete del abogado González, una pequeña oficina justo en la calle Ermita Iztapalapa, a 2 cuadras de mi casa. Él fue quien ayudó a mi esposo con los documentos de la casa hace 10 años. Marqué el número. Hola, oficina de abogados. Buenos días. Soy María del Carmen Ríos. Quiero pedir una cita con el abogado González. No es urgente, pero me gustaría ir esta misma tarde. Mi voz era muy normal, sin temblores, sin el nudo en la garganta de una mujer que acaba de ser víctima de violencia psicológica por parte de su hijo. Me di cuenta. Cuando logro dejar de lado las emociones melindrosas, mi voz tiene mucha más autoridad. 2 de la tarde. Llegué al bufete. El ambiente aquí era muy diferente al de mi casa. Olía a papel, a tinta de impresora y a aire acondicionado, frío y seco. Me senté frente al abogado González. Había envejecido mucho. Su cabello estaba completamente blanco. Puse mi carpeta de documentos personales sobre la mesa. Las escrituras de la casa, los documentos del seguro y el borrador de testamento que había hecho el año pasado. No le conté la historia de mi cumpleaños. No le conté lo insensible que era mi y yo. No vine aquí buscando un terapeuta o un amigo para llorar. Dije brevemente, quiero revisar las cláusulas sobre mis derechos de representación y mis bienes. El abogado me miró, asintió, escuchó atentamente. No me interrumpió, no miró su teléfono mientras yo hablaba. De repente me di cuenta, por primera vez en muchos años, mi historia no fue interrumpida. Cuando dejé de estar en la posición de madre, la que debe sacrificarse incondicionalmente, se me escuchó como un ser humano, una ciudadana con derechos. El abogado González revisó mi antiguo testamento. En él, dejé todo el poder de decisión médica y mis bienes a Javier en caso de que perdiera mi capacidad de actuar. Él hizo una pregunta que dio justo en el clavo. Señora María, ¿qué quiere proteger? ¿Sus bienes o a usted misma? Me detuve un momento. Respondí despacio. Quiero proteger mi derecho a ser respetada. Necesitaba nombrar el problema correctamente. No estaba haciendo esto para vengarme de mi hijo. No iba a sacarlo de la herencia para que fuera pobre. Ya es adulto, tiene su profesión. Estaba haciendo esto para evitar la apropiación emocional y de recursos. Quiero evitar que me considere una fuente inagotable. Quiero evitar que piense, mamá siempre está ahí. Sus bienes son míos. Su salud es secundaria. Esto es violencia psicológica por desprecio. Y necesito una barrera legal para detenerla. Quiero hacer cambios, dije con firmeza. Comenzamos a trabajar. Retiré el poder de representación total de Javier. Si me enfermo y estoy postrada, él no puede decidir unilateralmente vender mi casa para cubrir gastos sin la supervisión de un tercero. Dividí mis ahorros en pequeñas cuentas.
No los dejé en un solo lugar para que él no pudiera tomar prestado fácilmente. Antes, dejaba todo en modo abierto, porque pensaba, así le es más fácil a mi hijo. Si me pasa algo, no tendrá problemas. Ahora entiendo. Esa conveniencia es veneno. Hace que mi hijo sea perezoso e irresponsable. No me apresuré a firmar de inmediato. Leí cada línea con atención. Estaba reduciendo el poder de mi hijo. Estaba marcando límites claros con papel y tinta. Al salir del bufete de abogados, la tarde ya estaba cayendo. El sol de la tarde en la Ciudad de México suele ser fuerte, pero hoy me sentí cómoda. Me quedé en la acera un momento. El tráfico pasaba ruidoso. Me pregunté a mí misma, ¿soy cruel haciendo esto? La respuesta resonó de inmediato. No, no le quité nada que le perteneciera. Solo recuperé lo que era mío. No me siento cruel. Solo me siento demasiado tarde. Si no me detenía, el escenario de la noche de mi cumpleaños se repetiría. No con el pastel, sino con la cama de un hospital. Me dejaría sola en algún asilo de ancianos miserable porque estoy en una reunión. No tengo tiempo para visitarte. Me estremecí. Lo que hice hoy no fue castigar el pasado, fue proteger el futuro. Tomé el teléfono. Todavía tenía algunos mensajes sin leer de Javier. ¿Debería enviarle un mensaje? ¿Acabo de salir del abogado? Pensé que no. Si lo notificaba, significaba que lo estaba amenazando, o que esperaba que se asustara y se disculpara. Además, notificar por adelantado también es una forma de pedir permiso. Hago esto. ¿Tienes alguna objeción? Ya no pido permiso. No necesito su consentimiento para mi vida. Dejaré que adivine. El silencio y el misterio son mi mejor escudo en este momento. Al llegar a casa, guardé la nueva carpeta de documentos en el cajón inferior de mi armario. Puse llave. Clic. El sonido de la llave girando en la cerradura fue claro y conciso. No sentí alivio de inmediato. Mi corazón todavía estaba un poco pesado. Después de todo, es mi hijo. Pero ya no temblaba por la sensación de abandono. Fui a la cocina. Me preparé una cena sencilla, no mole complicado, solo huevos fritos y pan. Me senté a comer sola. Me dije en voz baja, no me estoy vengando, solo me estoy retirando de la posición de ser explotada. A partir de hoy, María del Carmen Ríos ya no es propiedad por defecto de nadie. La mañana siguiente, y todas las mañanas que le siguieron, todo se volvió extrañamente tranquilo. Mi teléfono ya no sonaba a horas inusuales. No había mensajes. Mamá, me falta dinero, transfiéreme rápido. O, mamá, recoge a los niños esta tarde. Después del escándalo en línea, Javier parecía estar retrocediendo. Tal vez tenga miedo. Tal vez esté esperando que mi ira se disipe para volver a su rutina. Me senté a tomar mi café a las 8 de la mañana. Extrañamente, ya nadie me necesitaba de inmediato. Esa sensación era a la vez de alivio y de vacío. Me detuve un momento para sentirlo. No juzgué. No saqué conclusiones apresuradas como me están abandonando. Llamé al problema por su nombre. Mi papel de madre por defecto acababa de desaparecer. El botón de siempre disponible lo apagué con mi propia mano. Comencé a cambiar mi ritmo de vida. Cambios muy pequeños. Desayuné más tarde. Antes desayunaba a las 7 para estar lista si los niños me pedían algo. Ahora como cuando tengo hambre. No tengo el teléfono pegado a mí. Lo dejo en la recámara cuando salgo a regar mis plantas. Ya no tengo la costumbre de mirar el calendario el viernes para ver si tengo que cocinar para toda la familia el fin de semana. No estoy evadiendo a nadie. Simplemente ya no estoy esperando como antes. Estoy viviendo mi vida. No soy un apéndice en la vida de ellos, pero debo confesar, hay huecos muy grandes que se revelaron. Antes, las horas de 4 de la tarde a 7 de la noche eran mis horas pico. En esas horas recogía a mis nietos, cocinaba, limpiaba para ellos. Ahora, ese período está vacío. La casa es muy grande. El tic-tac del reloj se escucha claramente. Me di cuenta, llené la vida de otros, y mi propia vida está vacía. Usé la ocupación con mis nietos para huir de la soledad de la vejez. Usé el ser útil para sentir que todavía tenía valor. Al despojarme de ese papel, solo soy una mujer de 62 años con mucho tiempo libre. Esta verdad me dolió un poco, pero no me enojé. Solo vi claramente, es mejor ver el vacío para llenarlo con otra cosa, que llenarlo con ilusiones. Ayer por la tarde, mientras barría el patio, mi vecina Rosa pasó. Ella preguntó, «Oye,
Ya no vienen los niños, María. ¿Por qué andas tan libre? La pregunta fue inocente, pero tocó el punto sensible. Si hubiera sido antes, me habría puesto nerviosa. Habría inventado excusas. Ah, están en un viaje de trabajo. El niño tiene clases extra. Habría encubierto su ausencia. Pero esta vez me enderecé. Me apoyé en el mango de la escoba. Respondí: estoy viviendo diferente, vecina. Necesito tiempo para mí. Rosa se sorprendió, pero no di más explicaciones. No necesito justificarme. Cuando tengo límites, no le debo a nadie una explicación por mi libertad. Aproximadamente una semana después, recibí un mensaje de Javier. No se disculpó por lo del cumpleaños. Tampoco mencionó lo del abogado porque aún no lo sabía. Me escribió: ¿cómo has estado, mamá? ¿Estás bien de salud? Una pregunta de sondeo, vaga, sin importancia. Tomé el teléfono. Sé lo que está pensando. Está tirando una piedra al agua para ver si la superficie todavía se agita. Quiere comprobar si el cajero automático y la niñera han dejado de estar enojados para poder volver a usarlos. Me pregunté, ¿pregunta por preocupación o porque perdió un apoyo? La respuesta se inclina hacia lo segundo. Esto es una manifestación de dependencia de la utilidad. Él extraña la conveniencia que yo le proporcionaba, no necesariamente a mí. Por primera vez, no me apresuré. Leí el mensaje a las 10 de la mañana, pero no respondí hasta la mañana siguiente. No me preocupó que se enojara. No me sentí culpable. Le respondí brevemente: estoy bien, ocupada con algunas cosas. No le pregunté: ¿y tú cómo estás? No le abrí la oportunidad para quejarse o pedir un favor. Sigo siendo su madre, pero ya no estoy de guardia 24/7. Este cambio no es un berrinche temporal, es un cambio en la naturaleza de la relación. Decidí hacer algo por mí misma, algo pequeño pero muy difícil. Me inscribí en una clase de cerámica en el Centro Cultural del distrito. La clase era los jueves por la tarde. Antes, siempre ignoraba estos folletos, porque pensaba: los jueves tengo que cuidar a los nietos. Es mucho dinero. Mejor lo guardo para la leche de los niños. Siempre cancelé mis propias necesidades en nombre del sacrificio. Hoy, pagué la matrícula. El dinero no era mucho, pero era dinero que me dediqué a mí. Cuando me siento en la mesa giratoria de cerámica, con las manos manchadas de arcilla, siento una alegría muy extraña. No la alegría de ver a mi hijo comer bien, sino la alegría de verme crear algo. Me senté en el parque cerca de la clase, mirando a otras personas mayores pasear. No desaparecí de la vida de mi hijo. Simplemente ya no estoy en la posición por defecto. No por defecto significa que estaré presente cuando me llamen. No por defecto significa que sacaré la cartera cuando se quejen de pobreza. No por defecto significa que soportaré sus palabras insensibles. Si quieren que esté presente, tienen que invitarme. Si quieren mi ayuda, tienen que valorarme. Han pasado 3 meses desde esa noche de cumpleaños. Todo está en calma. No sé si mi hijo ha cambiado. No sé lo que está pensando. Pero sé que si regresa y toca a mi puerta, la persona que abra ya no será la vieja madre de antes. El tiempo pasó más rápido de lo que pensé. Aproximadamente 3 o 4 meses después de ese fatídico cumpleaños. Para entonces, la temporada de lluvias en la Ciudad de México había comenzado a ceder. El ambiente en mi apartamento era muy tranquilo. Todo se había calmado. Ya no había llamadas telefónicas incesantes en medio de la noche. No había tensión sofocante cada vez que miraba la pantalla del teléfono. Aclaro esto para que entiendan. En ese momento, yo estaba estable. Ya no vivía en un estado de baja expectativa esperando a que mi hijo se pusiera en contacto. Iba a mis clases de cerámica, regaba mis plantas, cocinaba para mí. Mi vida tenía un ritmo propio, no dependiente del aliento de otra persona. El evento principal ocurrió un martes por la tarde. Regresé del mercado y encontré un sobre en el buzón de la entrada. No era una factura de luz o agua. Era una carta escrita a mano. La letra era un poco garabateada, pero familiar. Indicaba claramente el nombre del remitente, Javier, y el nombre del destinatario, mamá. Me detuve en este detalle, escrito a mano. ¿Cuánto tiempo hacía que mi hijo no tomaba un bolígrafo para escribir algo para mí? Quizás desde que estaba en la secundaria. En esta época, la gente envía mensajes de texto, correos electrónicos, utiliza íconos sin emoción. El hecho de que se sentara, tomara un bolígrafo y escribiera en papel era una señal. Tomé el sobre. Estaba ligero, pero sentí su peso en la palma de mi mano.
No abrí la carta de inmediato. Si hubiera sido la yo de antes, habría roto el sobre en el acto, lo habría devorado con la esperanza de encontrar algún afecto restante. Habría dejado que la emoción guiara la acción. Pero hoy entré a la casa. Puse el sobre la mesa del comedor, la misma mesa que una vez levanté en soledad. Fui a preparar una tetera. Me cambié de ropa. Me pregunté, si lo abro ahora, ¿con qué estado de ánimo lo leeré? ¿Una madre que ansía atención o una mujer que evalúa la situación? Elegí retrasar. Necesitaba tiempo para que mi ritmo cardíaco volviera a la normalidad. No quería que la conmoción momentánea nublara mi razón. Aproximadamente 2 horas después, cuando el cielo empezaba a oscurecer, tomé el abrecartas, corté el borde del sobre, con mucho cuidado. Saqué la hoja de papel de adentro, solo una hoja rayada, escrita hasta un poco más de la mitad. No leí todo de una vez. Leí por secciones. Me detuve después de cada punto para pensar. Javier escribió: Mamá, lamento el mensaje de mi cumpleaños. Fui impulsivo y desconsiderado. He pensado mucho últimamente. Mi trabajo se ha visto afectado. Mucha gente habla de ello y me ha generado mucho estrés. Sé que estás enojada, pero espero que entiendas mi presión. Me detuve aquí. Puse el papel sobre la mesa. Miré por la ventana. Analicé de inmediato. ¿Se disculpa por haberme herido o se disculpa por las consecuencias que está sufriendo? Miren de cerca sus palabras. Menciona: mi trabajo se ha visto afectado. Menciona: la gente habla de ello. Menciona mi presión. En el primer párrafo, el enfoque sigue siendo él, no yo. Leí el siguiente párrafo. Por favor, perdóname, mamá. Este fin de semana llevaré a Lucía y a los niños. Te extrañan mucho, abuela. Volveremos a cenar en familia como antes. Él quiere volver a como antes. ¿Qué significa como antes? ¿Significa que volveré a cocinar y a servir? ¿Significa que volveré a esperar? ¿Significa que todos los límites que acabo de establecer serán borrados solo por una carta de disculpa? Nombré el problema correctamente. Esta es la primera vez que se disculpa, pero no es necesariamente la primera vez que entiende. Está tratando de usar el afecto, los nietos extrañan a la abuela, para encubrir el problema central, el respeto. Quiere llenar el profundo abismo con una cena familiar artificial. No lloré. De verdad, pensé que derramaría lágrimas al leer la carta de mi hijo, pero mis ojos estaban secos. No sentí odio. Tampoco sentí que me ablandaba. Solo tuve una sensación. Me sentí aliviada, pero no suave. Aliviada porque al menos tuvo que ceder. Se dio cuenta de que ya no soy alguien que puede ignorar. Pero no me ablandé, porque vi claramente la motivación detrás de estas líneas. Quiere paz, quiere restaurar el viejo orden donde él era el rey y yo su fiel súbdita. Tomé un bolígrafo, dispuesta a responder. O tomé el teléfono, dispuesta a enviar un mensaje. Pero me detuve de nuevo. No contesté de inmediato. Este silencio mío era completamente diferente al silencio de resignación anterior. El anterior era tragarse el dolor. El silencio ahora es la elección de quien tiene el control. No necesito saltar tan pronto como él chasquea los dedos, incluso si ese chasquido es una carta de disculpa. Responderé cuando me sienta lista, y responderé a mi manera. Sentada en la oscuridad de la sala, definí mis límites mentales. Si nos vemos, no será en mi casa. Mi casa es donde yo sirvo. Ya no quiero servir. Si nos vemos, no daré dinero. Si nos vemos, no interpretaré el papel de madre sacrificada que ríe para disimular. Una frase clave apareció en mi mente. Si nos volvemos a ver, seremos 2 adultos hablando, no un hijo malcriado y una madre indulgente. Necesito que él entienda. La madre de antes murió esa noche de cumpleaños. La que vive ahora es María, y tiene sus propias reglas. Doblé la carta siguiendo los pliegues originales. Abrí el cajón del armario, donde guardaba mi carpeta de documentos legales. Puse la carta encima de esa carpeta. No la tiré, porque es la prueba de que el cambio ha comenzado a funcionar. Tampoco la enmarqué para colgarla en la pared, porque no es lo suficientemente sincera. Cerré el cajón. Fui a la cocina. Calenté la sopa para mi propia cena. Comí con buen apetito. Aún no perdono, pero también cierro la puerta. Solo estoy parada en la entrada, con el cerrojo bien puesto, observando si la persona que está afuera es realmente digna de que yo entreabra esa puerta. Era una mañana de sábado, 3 meses después de mi fatídico cumpleaños. Fui yo quien tomó la iniciativa de llamar. Fui clara.
Quiero verte. 9 de la mañana. En la cafetería, El Péndulo. Elegí este lugar con mucho cuidado. Es un lugar neutral. No es mi casa, donde tengo que cocinar. No es su casa, donde soy una invitada. Aquí, somos dos clientes iguales. Llegué 15 minutos antes. Pedí un capuchino. Me senté derecha, con las manos sobre mi bolso. Aclaro para que lo entiendan. Ya no me temblaba la mano al tomar el teléfono. Sabía que, si iba a la reunión, era porque yo elegía, no porque lo necesitara. A las 9 en punto, apareció Javier. Se veía cansado. Su camisa estaba un poco arrugada, no planchada como de costumbre. Quizás los chismes y la presión familiar habían desgastado su arrogancia. Caminó hacia mi mesa, extendió los brazos, intentando abrazarme por costumbre social. No me levanté, solo asentí ligeramente y señalé la silla de enfrente. Siéntate. Su brazo quedó suspendido en el aire. Retiró la mano avergonzado, jaló la silla y se sentó. No lo abracé. No porque lo odiara, sino porque un abrazo en ese momento borraría los límites. Necesitaba distancia física para mantener la distancia psicológica. Fui franca. Esta frialdad no es un castigo, es un límite. Estoy restableciendo el orden. Javier comenzó a hablar. Mamá, lo siento, sé que me equivoqué. Estos meses que no te he visto, me he sentido muy vacío. Lucía también te pregunta mucho. Ya no estés enojada, mamá. Ven a la casa a jugar con los niños. Habló mucho. Se justificó diciendo que ese día estaba muy estresado. Juró que nunca volvería a pasar. Sus ojos se enrojecieron un poco. Lo dejé hablar. No interrumpí con, está bien, lo entiendo. No le di un pañuelo para que se secara los ojos. Me quedé sentada, tomando un sorbo de mi café amargo. Estaba clasificando esas palabras en mi cabeza. ¿Qué porcentaje era arrepentimiento genuino? ¿Qué porcentaje era miedo a perder a la sirvienta gratuita? ¿Qué porcentaje era miedo a ser etiquetado como un hijo irrespetuoso? Escuché, pero no me apresuré a creer. La confianza, una vez rota, necesita un pegamento muy caro para unirse. Ese pegamento es tiempo y acción, no palabras. Cuando Javier terminó de hablar, el silencio cubrió la pequeña mesa. Puse mi taza de café. El sonido de la porcelana chocando con el platillo fue un clac seco. Lo miré directamente a los ojos. Mi mirada ya no tenía la súplica, la mendicidad de antes. Dije una frase, lenta y clara, palabra por palabra. Acepto tus disculpas. Te perdono, pero no volveré a ser la madre que era antes. Javier se quedó atónito. ¿Qué quieres decir, mamá? Nombré el problema para que lo entendiera. Antes considerabas mi presencia como algo obvio, considerabas mi amor como un recurso por defecto. Creías que yo no sentía dolor. Eso es violencia psicológica, Javier. Bajó la cabeza. Por primera vez, escuchó la palabra violencia de mis labios. Te perdono porque quiero paz en mi corazón, pero recuerda, ya no soy la persona a la que puedes decirle lo que quieras, hacerle lo que quieras. Comencé a establecer límites, específicos y claros como un contrato. Primero, dije, levantando un dedo, no me llames solo cuando necesites dinero o una niñera. Tengo mi propia vida. Si quieres un favor, pregunta si estoy disponible, y tengo derecho a negarme. Javier intentó abrir la boca para decir algo, pero levanté el segundo dedo. Segundo, si quieres venir a casa, avisa con anticipación. No aparezcas de repente esperando que te sirva. Mi casa no es una posada. Tercero, mi voz se endureció. Nunca más se te permitirá hablarme con falta de respeto, ni en broma, ni por mensaje. Una vez más, como el día de mi cumpleaños, cortaré la relación por completo. Y en ese momento, ni abogados ni cartas escritas a mano podrán salvarte. Lo miré. No negocié. Fui clara. Si no aceptas estas condiciones, seguiré bien. Seguiré viviendo bien sola. Este es el punto clave del poder del silencio. No temo perder a mi hijo. Cuando no tienes miedo de perder, mantienes tu dignidad. Javier guardó silencio por mucho tiempo. Me miró como si estuviera viendo a una extraña. Quizás estaba en shock. ¿Dónde estaba su vieja madre quejumbrosa y débil? La mujer sentada frente a él era demasiado firme y fría. Suspiró y asintió. Entiendo, mamá. Yo estoy de acuerdo. No sé si podrá cumplirlo. Pero al menos, en este momento, tuvo que inclinarse ante mis límites. Me di cuenta. Perdonar no garantiza que la otra persona madure de inmediato, pero los límites me protegen de inmediato. Miré mi reloj. Eran las 10.
Tengo una clase de cerámica. Me tengo que ir. Llamé al mesero. La cuenta de esta mesa. Javier sacó rápidamente su cartera. Yo pago, mamá. Levanté la mano para detenerlo. No es necesario. Mi café, lo pago yo. Tu café, lo pagas tú. Saqué un billete de baja denominación y lo puse en la mesa. Este acto fue pequeño, pero simbólico. No le debo nada. Él no me debe nada. Somos independientes. Me levanté, me arreglé la solapa de mi camisa. Adiós, hijo. Nos vemos cuando estés realmente libre. Salí de la cafetería. El sol me cubría los hombros. Por primera vez, me fui sin llevar conmigo la sensación de culpa o arrepentimiento. Después de ese encuentro, mi vida volvió a una nueva órbita. Sigo viendo a mis nietos, pero con menos frecuencia. Y cada vez que nos vemos, son más educados. Mi nuera también es más reservada y respetuosa. Ya no soy el centro del universo familiar, donde se arroja toda la basura emocional. Me convertí en un satélite independiente, brillando en mi propio rincón. Me di cuenta de una verdad simple. La paz no viene de la reunión forzada. La paz viene de la dignidad protegida. Cuando aprendo a amarme a mí misma, los demás empiezan a aprender a amarme de verdad. Para concluir esta historia, quiero decirles a ustedes, las que podrían ser una madre, una abuela como yo. Amar a tus hijos no significa que debas soportar la humillación. Perdonar no significa que debas volver a la posición anterior para seguir siendo herida. El silencio a veces es un gran sacrificio. Pero a veces, el silencio es autoeliminación. No permitas que te eliminen. Si estás escuchando esta historia, si has leído hasta aquí, quiero que sepas algo. No importa cuán silenciosa esté tu casa esta noche. No importa cuán cruel sea el mensaje que recibas. No importa cuán pequeña e invisible te sientas ante la indiferencia de tus hijos. Siempre hay una salida. Siempre hay una manera de restablecer tu vida. Me levanté después de esa noche solitaria de mi cumpleaños número 62 y me di cuenta de que no podía seguir disculpándome por existir. El pastel sin cortar, la mesa vacía, el desprecio, pero no me caí. Elegí el silencio, pero fue un silencio activo. Elegí los límites en lugar del sacrificio ciego. Y si yo pude hacerlo, después de ser ridiculizada por mi propio hijo, después de darme cuenta de que solo era una herramienta útil a sus ojos, tú también puedes. No necesitas venganza, solo necesitas dignidad. No necesitas destruir a tu familia, solo necesitas reconstruir el hogar en tu corazón. Y lo más importante, debes recordar que mereces ser amada, no porque seas útil, sino porque eres tú. Soy María del Carmen Ríos. Tengo 62 años, y esta es mi historia. La historia de cómo rechacé el papel de madre por defecto para convertirme en una persona libre, no con peleas ruidosas, no con lágrimas, sino con una silenciosa toma de conciencia y la firmeza de defender mi propio valor. La historia es ficticia, pero espero que te brinde una sensación de sanación. Si mi historia ayuda a una sola madre a atreverse a soltar el teléfono, a dejar de esperar y a empezar a vivir por sí misma, entonces, todo el dolor pasado habrá valido la pena. Gracias por escucharme hasta el final. Te deseo paz. Que la gracia esté siempre contigo. Y recuerda, cuando aprendes a valorarte a ti misma, los demás aprenderán a respetarte.